Un saludo cordial, queridos hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros, como siempre, a tiempo. Y aquí dispuestos a aprender, a crecer y poder profundizar la palabra de Dios. Para mí, aquí en La Verdad Profética, es una bendición poder traer palabra de vida y compartirles. En los últimos días, en las últimas semanas y meses, hemos estado analizando un tema sobre las fiestas y si recuerdan, hemos expandido nuestra investigación en el tema sobre la Pascua. En el tema sobre la Pascua hemos analizado muchos detalles importantes, cómo estos detalles de la fiesta de la Pascua tiene mucho que ver para nosotros. Y en esa luz quiero hoy comenzar y comentar sobre una cita importantísima que está en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, en la página 12. Miren lo que dice aquí. Dice así claramente, dice: Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Estas palabras son profundas, son proféticas, son extraordinariamente inspiradas. Dice aquí el Espíritu de Profecías en Hechos de los Apóstoles, página 12, que el centro de toda la economía judía, o sea, la economía judía es lo que hemos estado mencionando: las fiestas, los mandamientos, las leyes de Moisés, las leyes ceremoniales, las leyes con respecto al sistema del santuario, las leyes sobre la higiene, sobre el hogar, la limpieza. Todas estas leyes, todas estas fiestas, pequeñas o grandes, todas estas ceremonias tenían como centro a Cristo. Pero oigan esto. Pero dice el Espíritu de Profecía que todo este sistema de tipos y símbolos, oigan bien, dice, era una profecía compacta del Evangelio. Yo no sé si ustedes captan lo que acabamos de leer, que era una profecía compacta. Lo que está diciendo, hermanos, es que no solamente debiéramos ver, como muchos hemos visto, el asunto de las leyes, las ceremonias, las fiestas, como eventos pasados, o como otros lo ven como eventos históricos. No. Algunos han avanzado en poder decir, bueno, lo que ha pasado en el pasado se repite con una aplicación a nuestro tiempo y no van más que a eso. Les encanta recalcar el tema del sábado, por ejemplo, los 10 mandamientos, pero raro es el estudiante, hombre o mujer, teólogo o laico, que haya podido ir y entender lo que dice el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 16, o mejor dicho, página 12, donde acabamos de leer, donde dice que todos estos símbolos y todos estos tipos, dice, era una profecía compacta. Así que quiere decir que cuando estudiamos el santuario es una profecía hacia el futuro de algo. Cuando estudiamos las fiestas, estamos viendo que las fiestas son una profecía hacia el futuro de algo. Cuando estudiamos las leyes de Moisés, cuando estudiamos los 10 mandamientos, cuando estudiamos la historia de Israel, cuando vemos las crónicas de los reyes, de los profetas, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, del remanente de Judá, de estas naciones que se involucraron, como Siria, como Babilonia, como Grecia, Medo-Persia, como Asiria, como Egipto. Cada uno de estos personajes, cada uno de estas ejemplificaciones
que vemos en estas enseñanzas del pasado, de la historia bíblica, dice el Espíritu de Profecía, que en conjunto eran una profecía compacta del Evangelio. ¡Wow! Eso es tremendo, indiscutiblemente que eso tiene mucho que compartirnos a nosotros. Además de eso, dice que estos tipos y símbolos son una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Queridos hermanos, no solamente la cruz nos habla de la redención, no solamente la muerte de Cristo y su resurrección nos habla de la redención. Mucho antes, el Edén, el diluvio, la historia de Abraham, Jacob e Isaac, la historia de Israel específicamente, y de manera enfática, las fiestas, las trompetas, el día de expiación, las ceremonias, las leyes del pueblo de Israel, o que involucraban al pueblo de Israel, y todas estas naciones que se involucraron en esta historia, son no solamente una enseñanza, una tipología, sino una profecía del clímax del Evangelio, de la redención. Así que cuando estudiamos el tema de las fiestas, no estamos estudiando cualquier tema. Muchos están locos por practicar las fiestas cuando ni siquiera saben cómo se cumplían. Aparte de que es bien claro de que en términos de la práctica de las fiestas fueran clavadas en la cruz. Pero sus enseñanzas, su tipología, o usando las palabras de la inspiración, o la profecía, indiscutiblemente que es algo profundo. Es algo más allá que solamente leer historia. Con esto en mente, aquellos que se puedan arrodillar, vamos a arrodillarnos y vamos a pedir al Señor de que nos bendiga, que nos ilumine la mente y que podamos hoy adquirir la verdad que el Señor tiene para nosotros. Así que aquellos que puedan, aquellos que están en casa, que están en algún grupo de estudio, y también muchos que nos han podido ver tal vez en el parque o allá solos, meditando y reflexionando. Si puede arrodillarse, arrodillémonos. De otra manera, agradecemos que nos acompañen. Padre nuestro, gracias por esta hora santa y por esta oportunidad de poder seguir profundizando el tema de las fiestas. Hay una enseñanza, hay una tipología, hay, dice la inspiración, una profecía compacta que involucra el Evangelio, la salvación, la redención de cada ser humano. Señor, abra nuestras mentes, ayúdanos a entender tu voluntad, y que cada uno de nosotros abramos las Escrituras con temor y temblor y podamos hoy adquirir la enseñanza para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Agradezco a todos aquellos que nos han estado acompañando y apoyando. Gracias por todos sus apoyos, oraciones y comunicaciones. Agradecemos el que ustedes se comuniquen con nosotros, y claro, nosotros con gusto estamos ahí para servirles. El tema de hoy, el tema de profecía que hoy vamos a analizar, se titula La masa y el pueblo. ¿Escucharon? El tema se titula La masa y el pueblo. Hay un detallito que en la primera fiesta
Yo sé que ustedes han escuchado de que ellos no deberían de involucrar en su alimentación la levadura. Bueno, esta levadura involucraba una masa. Y miren lo que dice. Vamos al libro de Éxodo. Primero mostremos que es parte de una de las fiestas, que era la Pascua. En el libro de Levíticos 23, todos con sus Biblias, abran sus Biblias, Levíticos 23, y vamos a ir específicamente al versículo 1, perdón, capítulo 23 del 5 al 7, y dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es al Señor, y a los 15 días de este mes es la solemnidad, o sea, la fiesta de las hierbas amargas, de los ácimos. 7 días comeréis ácimos, etcétera, etcétera. Luego encontramos que en estos días de los ácimos involucraba algo interesante que está en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, y miren lo que dice en el versículo 14 y 15, hablando de la misma fiesta. Aquí nos da un poquito más de explicación. Y este día os ha de ser en memoria, el comienzo de la Pascua, y habéis de celebrarlo como solemne al Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis como no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. Además de esto, dice en el verso 17, y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en este mismo día saqué a vuestros ejércitos de tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Noten que parte de lo que involucraban los 7 días eran los ácimos, que eran las hierbas amargas, como los panes sin levadura. Pero es interesante, hermanos, que el primer día no era que cocinaban el pan, por decirlo así, y lo tenían por 7 días sin levadura, sino que involucraba algo que se hacía cada día. Por eso dice en el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura. Pero ojo con esto, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. O sea que eran 7 días y era sin levadura el pan el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el 7º día. Además de esto involucraban las hierbas amargas, es lo que allí le llama los ácimos. Por eso también otro nombre que tiene la fiesta de la Pascua también es la fiesta de los ácimos, o sea, de las hierbas amargas. O también algunos lo conocen como la fiesta de los panes sin levadura. Pero hermanos, algo que me llama la atención y me impacta de manera personal es ver que no solo eran 7 días, número perfecto, noten eso, 7 días, número perfecto, sino que además de eso, era el pan sin levadura día por día. Y día por día tenían que ir preparándolo, cocinándolo, comiéndolo. La pregunta es, ¿y cuál es la enseñanza de esto?
Y aquí es donde entra el tema de la masa. ¿Cuándo tiene usted masa? ¿Cuándo utiliza usted la masa? ¿Después de que cocinó el pan? En este caso. ¿Después de que cocinó los tamales? ¿Después de que cocinó las tortillas, las arepas? ¿Después de que hizo lo que usted utiliza como parte de su costumbre, de su cultura en su alimentación, que involucre masa? En este contexto, la masa era utilizada no para hacer tortillas, ni arepas, ni tacos, ni tortillas de harina. Esta masa era para hacer el pan. Ahora recuerden que a la salida de Egipto empezaba el primer día. Así que en ese día y en ese lugar, el pan que tenían para el comienzo de esa fiesta no tenía que llevar levadura. Además tenían que tener lista la masa para el siguiente día, que también iba a requerir pan fresco. Y así el tercer día y el cuarto día, masa para el cuarto, para el quinto, para el sexto, como masa para el séptimo. Muy bien. Entonces, si ya había empezado la Pascua, esa noche que estaban todavía en Egipto, a medianoche, o cuando el Señor dijo avancen, salieron de Egipto, comieron la Pascua, que era el cordero, y de allí empiezan a correr los 7 días. Pero miren lo que se le encargó llevar, aparte de zapatos, aparte de una vara, aparte de estar listos. Esto lo leemos en Éxodo 12, versículo 11. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, o sea, listos, preparados, vuestros zapatos en vuestros pies, sandalias, y vuestro bordón, vara en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pero miren el capítulo 12, vamos ahora al versículo 33 y 34. Importante, pónganle atención a esto, subrayen. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa de echarlos de la tierra de Egipto. Porque decían, todos somos muertos. Las plagas, estaban aburridos, cansados de ello. Pero miren el 34. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios, versículo 34, leí el 35, vamos al 34 otra vez. Dice el 33, última parte, todos somos muertos, o sea, deja que salgan, verso 34. Y llevó el pueblo, oigan bien hermanos, recuerden que tenían que celebrar una fiesta de 7 días. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Wow. Interesante, hermanos. Aparte de estar listos esa noche que iban a salir, aparte de haber participado de la Pascua, del cordero perfecto, asado que tuvieron ese día, asado en el contexto de que lo cocinaron sobre brasas, porque algunos tienen otro concepto de lo que es un asado, un plato con cosas. No, un asado, o sea, el cordero fue asado en las brasas, en la leña, en el fuego. Después de haberse comido el cordero, tenían que estar listos, tenían que tener puestas las sandalias o los zapatos, tener su vara, bordón en la mano. Pero aparte de eso, el mandato fue claro. Que llevasen masa para el camino. Que la masa no estuviese como leudada. Porque era la masa
para el pan del resto de los días de la fiesta. O sea que, tanto al salir como al celebrarlo continuamente, tenían preparado no el pan para 7 días, sino la masa para cocinarlo cada día y así comer pan fresco. Hermanos, y no solamente obedecieron, sino dice claramente que envolvieron su masa en sus sábanas y lo cargaron en el hombro. Era un mandato. No podían salir sin la masa. No podían salir sin haber participado de la Pascua. No podían salir sin haber cumplido el poner la sangre en la puerta de sus hogares. No podían participar y ser parte de los que estaban participando del Éxodo a menos que hayan cumplido con el empezar este proceso de 7 días de limpieza, de purificación, porque básicamente para eso eran las hierbas amargas. Pero además de todos estos detalles, tenían que llevar masa para cada día sin leudar. Esto es crucial, esto es importante, esto tiene un mensaje extraordinario. La gran pregunta es, ¿cuál es el mensaje para nosotros de la masa y el pueblo? Porque estamos viendo claramente de que el pueblo no podía salir a menos que llevara todas estas cosas. No podía. Así que la pregunta entonces es, ¿cuál es la enseñanza? Y esta masa es significativa porque el Nuevo Testamento nos habla de ello. Primeramente noten que todas estas enseñanzas son aplicables para nosotros. Lo dijimos al inicio, pero comprobémoslo con la Biblia. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Leemos el versículo 1 en adelante. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Esto fue cuando salieron de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Miren, hermanos, lo que dice el versículo 3. Y todos comieron la misma comida, la misma vianda, el mismo pan espiritual. Así que, ¿para qué era la masa? Para hacer el pan. ¿Y qué comieron todos? Lo mismo. La pregunta es, damos por hecho de que el pueblo comió por 7 días este pan, que era hecho fresco con la masa cada día, sin levadura. La levadura es símbolo del pecado, pero también tenía un significado más. Este pan, hermanos, significaba comida espiritual para nosotros hoy día, porque en vez de nosotros cargar con nuestra sábana y masa, hoy día debemos de cargar con nuestra Biblia lleno de comida espiritual. Pablo está poniendo claramente que todos los que salieron de Egipto comieron la misma comida. Interesante. Pero ¿qué más dice? Miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios aquí. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron en figura, en ejemplo,
y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han llegado. En el versículo, claramente, versículo 17 y 18 dice: porque en un pan, aquí está saliendo la masa para nuestro tiempo ahora, hablando del pasado, porque en un pan muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel único pan. ¡Wow! Y todavía no ha terminado la lección. En el capítulo 10, versículo 3 dice: todos salieron y todos comieron la misma comida. Capítulo 10, versículos 17 dice: todos participaron de un mismo o único pan. Así que la masa está relacionada con el pan está relacionado con la comida del pueblo durante esa fiesta. Hermanos, la lección es que la masa con el cual se hacía el pan representa la palabra de Dios, representa la Biblia para nuestro tiempo. Literalmente ellos comieron pan. Literalmente ellos llevaban la masa para hacer el pan. Noten, nadie que no salga con el pan y con la masa para hacer pan fresco cada día, como el pueblo de Israel, no es pueblo y no va a la Canaán. No va al reino, no va a llegar al sellamiento, no va a llegar al cielo, no logrará ver la tierra nueva. ¿Por qué? Porque entre Egipto y Canaán había un desierto. Y para ellos poder sobrevivir, simbólicamente hablando y literalmente hablando, tenían que llevar el pan como la masa para comer en ese periodo de la primera fiesta, que era la Pascua, por 7 días, por el tiempo completo o perfecto. Así que el pueblo de Israel representa al pueblo de Dios hoy. Egipto, la mundanalidad. Pero la masa y el pan representan a Cristo a través de su palabra, la Biblia. Muy bien, veamos otros dos. Otro detalle que dice aquí, bueno, vamos a dejar esto aquí. Leía yo 1 Corintios 10, versículos 1 al 3, versículos 17. Ahorita regresamos y leemos el 18. Vamos ahora al libro de Primera de Corintios 5, versículos 6 y 7. Miren lo que aquí se nos enseña. Primera de Corintios 5, versículos 6 y 7. Y una vez más, aquí se hace mención de la masa. Pero noten cómo se hace la aplicación en el Nuevo Testamento. Dice palabra de Dios, 1 Corintios 5, 6 y 7. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Noten que a la vida espiritual del cristiano, Pablo dice que un poco de jactancia, que podría ser sinónimo de pecado, de un mal carácter, de desvío espiritual, un poco de jactancia, dice, es como la levadura, pecado, que leuraría toda la masa. ¿De qué está lleno? ¿De qué es lo que se llenaría el cristiano de donde no debiera haber jactancia, pecado o desvío espiritual? ¿No es de la palabra de Dios del cual debemos estar llenos?
¿No es la palabra de Dios Cristo el pan espiritual? ¿No es la palabra de Dios el pan con el cual debemos, el pueblo de Israel, hoy estar alimentándonos? Dice que un poco de jactancia para nosotros hoy día leudaría nuestra masa, nuestra fe, nuestra conversión, nuestra salvación, la palabra de Dios. Vuelvo a leer. 1 Corintios capítulo 5, versículos 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, hermanos, recuerden que el tema de la masa y el pueblo está en la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Cada vez de que ellos la celebraban, involucraba la masa para hacer el pan fresco. No debería llevar levadura, porque la levadura era y es aún símbolo del pecado. Entonces, claramente Éxodo capítulo 12, cuando habla de la primera fiesta, dice que al pueblo de Dios en el versículo 34 dice: y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. O sea que el pueblo de Israel no podía salir sin esta masa. El pueblo de Israel salió con esta masa. Y hermanos, la Biblia no pierde saliva, tiempo, inspiración para decirnos específicamente dónde lo llevaban: sobre sus hombros. ¿Será que Dios se equivocó? Ustedes saben que llevar algo sobre los hombros requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere comprensión de que llevas algo allí. Aparte de todo lo que tenían que traer, esta fue una orden: tenían que salir con sus masas. Y hoy día, el Israel espiritual, el cristiano moderno, nosotros, si queremos salir de Egipto y participar de la verdadera Pascua, del verdadero Cristo, del verdadero Evangelio, tenemos que entender lo que representa la masa espiritual para nosotros. Un poco de jactancia, dice 1 Corintios 5, versículos 6 y 7, echa a perder nuestra masa. ¿Entienden por qué muchos de nosotros tenemos conocimiento de la Biblia, la masa espiritual? Tenemos conocimiento del espíritu de profecía, la masa espiritual. Tenemos conocimiento de la verdad presente, la masa espiritual. Y sin embargo, no tiene efecto en nosotros porque tiene levadura. Hay pecado. En las palabras de Pablo, un poco de jactancia. La jactancia no es buena, es mala, es satánica, es pecado. Un poquito, dice, echa a perder nuestra, la del tiempo de la era cristiana, nuestra masa. Por eso es que la palabra, la Biblia, el espíritu de profecía, el mensaje de la verdad presente no hace efecto en nuestras vidas, no hace efecto en los grandes predicadores ni en el pueblo, porque hay levadura, pecado. Un poco de jactancia echa a perder toda la masa. ¿Será que esto tiene que ver con la primera fiesta? Mire lo que dice el versículo 7. 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiad pues. Miren el trabajo que Dios nos da. Queremos salir del Egipto espiritual, o sea, de la mundanalidad, de esos vicios, de esos demonios que nos atan a un mal carácter, a malos hábitos, a malos pensamientos, a malas conductas, a falsas doctrinas. A veces uno se pregunta, pero Señor, ¿cómo es que ese pastor se desvió con esa doctrina? ¿Cómo es que ese hermano que tanto oraba y leía, mira cómo se desvió? Sencillo, un poco de jactancia, un poco de levadura, un poco de pecado, un desvío privado, escondido, hace, hermano, que multitudes se desvíen. Entonces viene Dios y dice, cuidado, que tu masa moderna
que la palabra, el espíritu de profecía, la Biblia, la verdad presente, para que pueda hacer efecto, tienes que limpiarte completamente del pecado. Versículo 7 dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis, alabado sea el Señor, para que seáis nueva masa. No sé si entendieron, hermanos, estoy leyendo en la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Limpiad pues la vieja levadura, o sea, quiten eso, el pecado, la jactancia, el orgullo, etcétera, para que seáis nueva masa, como sois o como deberías de estar, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada para nosotros. Hermanos, así como al pueblo se le dijo que caminara de Egipto hacia la Canaán con una masa, con los preparativos para el pan fresco que tenían que comerse en esos 7 días, así nosotros hoy día tenemos que asegurarnos de llevar nuestra masa, el pan espiritual, sin levadura, sin pecado. De otra manera estamos o estaremos perdidos. Miren lo que dice el versículo 8. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos, hierbas amargas. ¿De qué? ¿Qué es esta fiesta? ¿Cómo vamos a hacer nuestra fiesta, nuestra Pascua? En sinceridad y verdad. La manera en que hoy usted va a manifestar que usted de verdad se ha comido esas hierbas amargas, que usted de verdad se está comiendo la masa en el pan fresco que es la palabra de Dios, es que usted estará lleno de sinceridad y de verdad. Verso 9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. Verso 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Uy, 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 esto está fuerte. Esto está tremendo. Hermanos, el consejo de Dios es radical. Donde hay pecado, dice que está leudada nuestra masa. Antes de entrar un poquito más de lleno a ese punto, dejemos claro entonces qué representa la masa con que el pueblo se dijo que saliera en los hombros. Ya leíamos en Primera de Corintios capítulo 10, leíamos que el pueblo, capítulo 10, versículo 3, todos comieron la misma comida espiritual. Capítulo 10, versículos 17, porque en un pan muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel único pan. ¿Y quién es aquel único pan? Mira lo que dice. Vamos al libro de San Juan, capítulo 6, versículos 27 y luego el 35. Miren lo que dice la palabra del Señor, o Jesucristo mismo dijo: trabajad, no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Verso 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Queridos hermanos, yo les pregunto a ustedes, si Cristo es el pan de vida, como resultado de la masa, y nosotros, en la era cristiana, en nuestro tiempo,
si queremos entrar a la Canaán, si queremos llegar a ser sellados, si queremos terminar la obra, si queremos llegar al cielo, si queremos ir a la tierra nueva, si queremos terminar con Jesús, llegar a ser parte de Él y de su familia, ¿podremos nosotros llegar a conocer a Jesús y disfrutar de todos estos beneficios si nosotros no sabemos qué tipo de pan estamos comiendo? Y podríamos saber qué tipo de pan estamos comiendo si no supiéramos de dónde viene la masa o de dónde viene el pan de esa masa. Si el pan es Cristo, entonces la masa debe de ser un medio por el cual se produce Cristo en nosotros. O conocemos a Cristo, o se nos da a conocer el único pan. Y queridos hermanos, la única masa espiritual, el único lugar donde nosotros consistentemente recibimos para conocer de Cristo, se conoce como la Biblia, la palabra de Dios. Así que la masa espiritual de donde sale el pan para el pueblo de Dios en el tiempo del fin, así como para el pueblo de Israel, viene de la masa, de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros tenemos la palabra de Dios, no hace efecto en nuestra vida, nuestra masa está pervertida, nuestro paladar espiritual, nuestros conceptos espirituales, nuestras creencias, por eso tenemos comportamientos. Hay una sola manera de saber que usted tiene una masa pervertida, o sea, que la palabra no hace efecto o la palabra está pervertido en usted. Y eso es el comportamiento. Si usted todavía, si yo cedemos a pecados antiguos, cedemos a vicios, nuestro carácter no cambia y seguimos siendo las mismas personas desde el día 1 que nos bautizamos y esperamos que ocurra un milagro cuando venga Cristo, hermanos, nos vamos a perder. Es más, ya estamos perdidos porque nuestra masa está leudada. Un poco de pecado, de jactancia, suficiente para echar a perder todo. El fracaso de muchos, aún entre la iglesia, en el Israel espiritual, en el Israel moderno, entre los creyentes de la verdad para este tiempo, el fracaso no está entre los que rechazan la verdad, está en la manera que recibimos la verdad. Si la verdad viene a un lugar pervertido, la mezclamos con levadura. Si la verdad viene de alguien pervertido y desviado, lo que estamos recibiendo es una masa leudada, una palabra, una Biblia, un espíritu de profecía, un mensaje pervertido, lleno de pecado. Le pregunto, algunos de nosotros ni siquiera llevamos la masa, ni siquiera llevamos la Biblia, ni siquiera llevamos la palabra de Dios. ¿Qué resultados tenemos? Una vida pervertida, una vida hipócrita, una vida doble, una vida bilingüe. Pregunta, ¿cómo está su masa? ¿Cómo está mi masa? El pan es Cristo. La masa, la palabra de Dios, de donde conocemos todo sobre Cristo. Sabremos de Cristo conforme esté nuestra masa. Si nuestra masa está echada a perder y está leudada, símbolo de pecado, usted puede leer la Biblia. El diablo también lee la Biblia. ¿Y cuáles son los resultados? Muchos leen la Biblia y los resultados son consecuencias como el adulterio, el robo, aún robos de diezmos, robo de instituciones, abuso de niños, de mujeres, hipocresía y muchas otras cosas. Hay tráfico de influencia dentro del mismo pueblo, de la misma casa de uno. Hoy día de verdad ya no se sabe quién es quién, pero el día viene, hermanos, donde se verá quién de verdad ha comido su pan no pervertido y de una masa de la palabra sin adulteración.
Bueno, Jesús sigue diciendo, leíamos allá en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura, un poco de pecado, leuda toda la masa? Entonces viene Jesús y él claramente dice en San Juan capítulo 6 versículo 35, dice, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Así que el pan que ellos comían allá en la Pascua también representaba a Cristo. El pan que comían allá en la Pascua, o la masa que preparaban para el pan, representaba la palabra de Dios, representaba a Cristo, a Dios mismo. ¿Cuántos de nosotros estamos con nuestra masa espiritual, con nuestra Biblia, y comiendo el pan durante esta fiesta, la fiesta de la Pascua? Cuando usted come de Cristo, cuando usted come de la palabra, cuando usted prepara su carácter, su vida, su evangelio, su mensaje basado en la palabra de Dios, absolutamente basado en la palabra de Dios, usted está recibiendo el pan sin adulteración, la masa sin leudarse. Hermanos, Jesús siguió diciendo y dice, hablando del pan, San Juan 6 dice así, versículos 54 al 56, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan, tanto el que usaron cuando salieron de Egipto durante la Pascua, la fiesta de la Pascua, y el maná que comieron, ese pan, literalmente hablando, solo les ayudó en esos días. Murieron. Pero este pan es para vida eterna. Hermanos, y este único pan, Dios da vida eterna, Cristo da vida eterna, la Biblia, que es Cristo, su palabra, da vida eterna. ¿Cuántos de nosotros hemos estado comiendo de este pan? ¿Cuántos de nosotros llevamos consistentemente nuestra masa en nuestros hombros para tener pan fresco cada día? Mis hermanos, hay una profecía donde leemos de que en algún momento del futuro, después de que Zacarías recibió esta profecía, iba a haber una mujer con un pan medio raro. Vamos al libro de Zacarías capítulo 5. Miren lo que dice Zacarías, abran sus Biblias, Zacarías capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 5 al 9. Y salió el ángel que hablaba conmigo y díjome, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, este es el ojo de ellos en toda la tierra. Noten que esto es algo que está ocurriendo en toda la tierra. Y aquí traían un talento de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y echóla dentro del efa, y echó la masa, ojo, y echó la masa de plomo en su boca. Hermanos, imagínense, si no podía tener levadura, mucho menos podía tener plomo.
Cualquier cosa que el plomo represente no es nada bueno, pero está metido en la masa. La masa que está frente a esta mujer. Y ustedes saben que mujer en la Biblia representa iglesia. Quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios que debiera llevar la iglesia, está pervertida, no solo con levadura, símbolo de pecado, sino con plomo. Hoy día es difícil poder comerse uno un sermón, una prédica, un periodo de evangelización donde uno diga: Señor, te alabo y bendigo por estos sermones y estas prédicas que nos han dado. Hoy día, ¿qué nos dan? ¿De qué manera la masa, la palabra, la Biblia está pervertida ante nuestros púlpitos? A través de los chistes, las bromas, las anécdotas. Media hora contando la vida del hombre. ¿Qué importa? A mí no me importa su vida. Me importa la palabra de Dios, porque yo voy a la iglesia, voy a un grupo de estudio para alimentarme. Pero si esa masa está leudada, si esa masa está pervertida, o como dice la profecía para el tiempo del fin en Zacarías capítulo 5 versículo 8, dice: y él dijo, esta es la maldad. ¿Cuál es la maldad? Y echóla dentro del efa, y echó la masa de plomo en su boca. Con la boca comemos. Espiritualmente, mucho de lo que se enseña es basura. Mucho de lo que se predica es basura. Mucho de lo que se evangeliza es basura. Mucho, ¿por qué? Porque está lleno de todo. Anécdotas, chistes, bromas, cuentos, historietas, novelas, películas. Pero de la palabra de Dios, o tiene poco o tiene nada. Yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de masa está cargando? ¿La masa para hacer el pan puro, sin adulteración, sin leudar? ¿O la masa de plomo, la masa pervertida? Dice, esta es la maldad. Tremendo, hermanos. Tremendo. Zacarías 5, versículo, leí el 8, vamos a leer el 9. Alcé luego mis ojos, el profeta mirando, y miré, y aquí dos mujeres que salían, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa de entre la tierra y los cielos. Ahora, esto es interesante. Primero aparece una mujer y luego se vuelven dos mujeres. Al inicio Dios empezó con una iglesia pura, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de la palabra, una iglesia que tenía la masa pura sin leudarse. Así dejó a la iglesia primitiva. Pero a través de la Edad Media y hasta nuestro tiempo, la mujer se volvió dos: la fiel y la infiel, el trigo y la cizaña. Están aquellos que le da lo mismo lo que le den de comer, y están aquellos que son selectos, que saben distinguir entre la masa verdadera, entre la masa pervertida. ¿Quién de los dos somos nosotros? Hay dos mujeres. Pero lo más triste, hermanos y hermanas, es de que el rumbo que llevan los que se han mal alimentado espiritualmente, que es la condición actual del pueblo de Dios, dice el versículo 10 y 11, y dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y será sentado y puesto allá sobre su asiento. Sinar, hermanos, tenía que ver con Babilonia. Y usted nota que el rumbo tan perverso que lleva este tipo de masa en esta mujer inconversa, pervertida espiritualmente, o sea, está yendo no solo a lo malo, sino a lo peor de lo malo. ¿De dónde quiere Dios sacar a su pueblo? ¿De dónde sacó a su pueblo Dios? Noten, ojo,
primero sacó al pueblo de Egipto. Los introduce a Canaán. ¿Para qué? Miren lo que dice el libro de Salmos 105, 106, vamos a ver aquí. Salmo 105, versículos 42 al 45. Miren por qué sacó Dios al pueblo de Egipto. Dice así: porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo de Egipto, con júbilo a sus elegidos, y dióles las tierras de las naciones, y las labores de las naciones heredaron, para que guardasen sus mandamientos, sus estatutos, y observasen sus leyes. Aleluya. Wow. ¿Para qué sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto? Para que guardasen en Canaán sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos no podían guardarlo en Egipto. Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, una cita crucial, importante en esto. Dice aquí en el libro de Patriarcas y Profetas 121, dice así lo siguiente: de estos hechos podemos inferir que el sábado fue una de las cosas en que Israel no podía servir al Señor en Egipto. Y cuando Moisés y Aarón llegaron con el mensaje de Dios, Éxodo 4, del 29 al 31, trataron de hacer una reforma, lo cual solo sirvió para aumentar la opresión. Los israelitas fueron libertados para que pudiesen observar los estatutos, y esto, los estatutos del Señor, inclusive naturalmente el cuarto mandamiento, y esto les imponía la obligación de observar tanto más estrictamente el sábado, así como la de guardar todos los mandamientos. Lo que está diciendo es que en Egipto no podían guardar los mandamientos. Y entonces Dios vino y los sacó para que lo pudieran hacer. Lo leí en Salmo 105, versículos 42 al 45. Pero ¿qué ocurrió? Cuando llegan a la Tierra Santa, en vez de hacerlo, se empiezan a idolatrar, tanto que terminaron en Babilonia. Las 10 tribus esparcidas por Asiria, las 2 tribus más tarde, Judá y Benjamín, llevadas en cautiverio en 3 ocasiones, o sea, en 3 partes, fueron llevados en cautiverio a Babilonia y sufrieron allá un periodo de 70 años. Fueron de lo malo a lo peor. Y hoy día lo que dice Zacarías capítulo 5 es que esta mujer se vuelve 2, los fieles y los infieles. Pero los que han continuado con su maldad, al inicio, cuando el Señor los llamó, dijeron: bueno, vamos a salir del mundo, vamos a salir del pecado, de todas las cosas que Dios no acepta, las costumbres, las prácticas, las ideologías y todas esas cosas que nos hacen bajar las normas, que no nos llevan a practicar la palabra de Dios, la masa espiritual. Pero ¿qué pasa? En vez de haber mejorado la iglesia, en vez de ser la iglesia un ejemplo para el mundo y para las otras religiones, estamos haciendo igual o peor. En ese sentido, no solo salimos de Egipto, sino hemos llegado a lugares que nunca se esperaba llegar. Peor que Egipto. En este caso dice, iban hacia rumbo de Sinar, que era donde estaba Babilonia. Mis hermanos, lo que esto muestra es que la degradación en el pueblo de Dios es extraordinariamente grande. Por eso, en Joya de los Testimonios, tomo 2, hay una cita aquí muy tremenda que debiéramos ponerle atención, porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es de que esto está ocurriendo? Porque yo no tomo, yo no fumo, yo no uso drogas, yo no mato. Pero mira qué dice aquí. Estoy leyendo Joya de los Testimonios, tomo 2, página 64.
Vamos a ver. Perdón, página 65. Estos lloran delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia, ¿dónde? En la iglesia, esa mujer que se está utilizando, o por decirlo así, tragando o comiendo esta masa pervertida de plomo, dice aquí, lloran delante del Señor al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia, y recuerden, la iglesia somos nosotros, es el pueblo de Dios. En la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo, engaño de casi toda clase. Hermanos, engaño de casi toda clase. Yo no sé qué masa estamos comiendo, pero palabra de Dios, inspiración, para nada. Porque se viera en nuestra vida, se viera el nivel espiritual en la iglesia. Pero lamentablemente, Conflicto de los Siglos dice, la iglesia estará al nivel espiritual que está en sus ministros, sus pastores, sus líderes, sus maestros. Y hermanos, eso me incluye a mí. Dios quiera, oren por mí, para que el Señor me ayude y yo también ponga de mi parte para estar al nivel de estas verdades. Yo hoy me declaro en Cristo Jesús continuar con mi masa como el pueblo de Israel antiguo. Ojalá usted decida, llueve, truene, relampaguee, mantenerse con su masa sin adulterar, símbolo de la palabra de Dios, de donde podemos adquirir el verdadero pan espiritual. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, los libros inspirados para adquirirlo. ¿Qué excusa tenemos, hermanos? ¿Qué excusa? Otro versículo profético. Entonces ahí en Zacarías 5 vemos que hay dos grupos. Está uno con la masa limpia y pura, o sea, la palabra de Dios, y está la otra con la masa pervertida, también con la palabra de Dios, pero pervertida. En otros textos se le llama fuego extraño, falsas doctrinas. Óigame, si usted está comiendo la masa verdadera y se desvía en una falsa doctrina, una doctrina que no puede sostenerse con la Biblia y el Espíritu de profecía, pero usted dice que Dios le dio un sueño que contradice la palabra y el Espíritu de profecía, quiero decirle, y sépalo desde este momento, que usted está embotado de esta masa llena de levadura, llena de adulteración. Y por eso es que cualquier falsa doctrina, ahí anda, como borreguito al matadero. No todo lo que nos dicen que es verdad presente es verdad presente. No todo lo que nos dicen que es palabra de Dios es palabra de Dios. No todo lo que se predica desde los púlpitos o que salga con la firma o el sello eclesiástico, eso no lo hace verdad o falso. Tenemos que depender de nuestra masa. Por eso recalcaba el punto que el pueblo de Israel tenía que cargar con su masa para poder cocinar el pan fresco cada día. Y eso involucraba la primera fiesta. Si usted sigue viviendo con el mensaje que recibió hace 10 años y no recibe alimento fresco en su propia casa, en su propia masa, en su propia Biblia, usted tiene un problema. Por eso es que hay hermanos que hoy están, mañana no están. Hay hermanos que hoy están, mañana no están, luego están y luego desaparecen. Por eso es que hay tanta hipocresía en nuestro medio. Porque la masa espiritual está pervertida. Hermanos, si hasta este momento usted no ha comprendido, he dicho y voy concluyendo, que la masa de Éxodo capítulo 12, versículos 34, literalmente ellos cargaron con la masa. Espiritualmente es una profecía de que el pueblo de Dios en el tiempo del fin cargaría, estaría dispuesto
a llevar, a cargar, por decirlo así, la palabra de Dios, su verdad. Y en este contexto, allá dice que ellos tenían que cargar, dice, con sus hombros. Miren dos textos importantísimos que usted no puede pasar por alto. Leíamos allá que el pan es Cristo, San Juan 6, versos 52 al 56. Y miren lo que pasa cuando usted está comiendo del pan espiritual. Estoy leyendo Testimonios para Ministros 116. Los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron los que salieron? Los que empezaron a comer el pan sin levadura y los que obedecieron las órdenes, en este caso llevar la masa. Quienes coman de este pan, de esta carne, de esta sangre, de este Cristo verdadero, de esta masa espiritual, pondrán en marcha fuerzas que no podrán ser reprimidas. ¡Wow! Hermanos, cuando el pueblo obedeció, cuando empezaron la primera fiesta en Egipto, esa noche de Pascua, pusieron un poder en acción que nada lo pudo impedir. Trajo la matanza de los impíos, trajo la liberación, trajo el poder abrir el mar, trajo el poder del maná, trajo el poder de la presencia de los mandamientos donde Dios se les manifestó al pueblo. ¿Qué puertas, qué fuerzas no puso en acción? Y en este tiempo, solo los que en verdad hagan lo mismo y obedezcan podrán ver en el Israel moderno la limpieza o matanza que Dios va a hacer con sus ángeles, de acuerdo a Ezequiel 9, a Oseas 8, a Isaías 66, a Mateo 13, la separación del trigo y la cizaña por los ángeles. Dejemos eso bien claro, por los ángeles. Ellos podrán no solo ver, sino también gozar de su liberación del Egipto, el Egipto personal, el Egipto espiritual, el Egipto en la iglesia, el Egipto que nos pueda tener esclavizados en algo que Dios desaprueba. Ellos podrán gozar del sello. Ellos podrán alimentarse de esa masa que producirá pan fresco continuamente. Queridos hermanos, ellos viven al 100%, al 300%, al 1000%. El versículo de Mateo cuando dice, Mateo 6, versículos 9, 10 en adelante, 11, 12, dice, danos hoy, no mañana, no ayer, danos hoy nuestro pan cotidiano. El Espíritu de Profecía claramente dice, ese pan allí no representa la comida física, representa el pan espiritual, el mensaje oportuno, lo que llamamos verdad presente, verdad fresca, verdad nutritiva. ¿Está usted cargando con su masa? ¿Entiende el tema, la masa y el pueblo en relación a las fiestas? Querido hermano, yo le agradezco a Dios de que estoy hoy aquí con ustedes. El diablo está detrás de nosotros evitando de que estas verdades lleguen a ustedes. Ustedes no tienen ni idea todo lo que pasamos a veces para poder transmitirles. Indiscutiblemente que el enemigo hace todo para que usted no sepa de estas verdades. Deje a un lado su prejuicio, deje a un lado lo que le preocupa y conságrese al Señor. Consagrémonos, dependamos de la Biblia. Tomemos de ahora en adelante nuestra masa en nuestras sábanas, como el pueblo de Israel antiguo, símbolo de tener nuestra Biblia y el Espíritu de Profecía, caminar con la palabra de Dios, pase lo que pase. Y entonces recibiremos la verdad inspirada y pondremos en marcha fuerzas que no podrán ser reprimidas. Llegar a estar en los 144,000. ¡Wow! ¡Qué meta! ¡Qué objetivo! Llegar a estar allí. Vale la pena, hermanos, sudar hoy, por decirlo así, y cargar con nuestra masa. Le propongo
que no le dé vergüenza volver a la Biblia, que no le dé vergüenza vivir por la Biblia, que no le dé vergüenza cargar con su Biblia. Llegó el tiempo de que en la iglesia, en el mundo, en nuestros hogares, se sepa que hay un pueblo que cree en la Biblia, en la palabra. No le preocupe que le digan, es que la iglesia no enseña así. ¿Y qué nos importa? Si no lo enseña así, pero la palabra lo enseña diferente, eso sí nos importa. Es que mire, mi papá no cree así. Perdóneme con todo respeto, pero bueno, ese es el problema de su papá. Yo creo como está escrito. Y no se dejen engañar por aquellos predicadores que andan siempre amonestando de que tengan cuidado con aquellos que enseñan nueva luz. Tengan cuidado con aquellos que andan con verdad presente. Tengan cuidado con aquellos que enseñan contrario a la iglesia. En todos los tiempos Dios ha usado tanto a los líderes oficiales como a los líderes laicos, como hombres humildes que han obedecido a un escrito está. Así como el pueblo del pasado cargó con su sábana donde llevaban envuelta la masa para comer en esos días, miren lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. Algo muy interesante que a mí me llama la atención, dice, Testimonios para Ministros 411, dice, Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros, como pueblo, que nos reprenda, que nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. ¿Quién está impidiendo de que esto llegue al pueblo? Satanás. Hermanos, tenemos una guerra con Satanás, no con los individuos que se oponen a estas verdades. Así que yo les animo, primero, que apliquemos la masa espiritual a nuestra vida, que carguemos con nuestra masa espiritual en nuestra vida espiritual, pero también vengamos a estar conscientes que tenemos a todos los demonios y al diablo en nuestra contra. Pero también debo decirles que tenemos a Cristo y a todos los divinos ángeles y el poder de nuestro Dios, el Espíritu Santo, a nuestro favor. Él no miente. La pregunta es si lo creemos. Entonces, Satanás está impidiendo que esto ocurra. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. ¿Y cómo cargaban los sacerdotes? Ojo con esto, muy importante. ¿Cómo cargaban los sacerdotes con el arca? Con los hombros. ¿Con qué tenía que cargar el pueblo la sábana? Con los hombros. ¿Y qué habrá en el tiempo del fin? Un pueblo que cargue en los hombros el arca de Dios. Algunos que no querrán seguir llevando el arca saldrán de entre nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. La verdad, esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. Pregunta: ¿es usted de estos que llevarán el arca, que llevarán su masa en el hombro, aunque haya oposición en todas las esquinas? Miren los únicos que podrán recibir de parte del cielo la masa sin adulteración. Vamos al libro de Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Espero que esté disfrutando del estudio, que lo hacemos con todo cariño. Todos los que participamos aquí, hermanos, es nuestro deber impartir la masa verdadera. Ojalá que usted esté captando y no solo le esté agarrando gusto, sino que comparta estas verdades con otros. Invite a otros, pase nuestro número, nuestra página o nuestros videos. Puede usted adquirirlos, bájelos, imprímalos y regálelos. Pero estas verdades deben llegar al pueblo. De otra manera, hermanos, estamos esclavizados y jamás saldremos de Egipto. Ezequiel 44, versículo 30 dice así: y las primicias de todos los primeros frutos y toda ofrenda de todo lo que se ofreciere de todas vuestras ofrendas, ¿será de quién? Será de los sacerdotes. Daréis asimismo las primicias de todas vuestras masas al sacerdote, para que haga reposar la bendición en vuestras casas.
¿quiénes son los que deben administrar o recibir todas estas bendiciones, incluyendo lo mejor de la masa? Los sacerdotes. Queridos hermanos, esto nunca se ha cumplido, por decirlo así. O sea, no se cumplió en los días de Ezequiel, porque Ezequiel 44 son profecías. 42, 44, 45, 47, 48 son profecías para el tiempo del fin. Así que estos sacerdotes de Ezequiel 44, versículo 30, no son los sacerdotes en el templo, ni son los sacerdotes, refiriéndome a los judíos o al pueblo de Israel, sino son aquellos que Dios hoy reconoce como sus verdaderos sacerdotes. ¿Ha recibido usted su porción pura y limpia de la masa? ¿Tiene usted la verdad, la palabra, el mensaje directamente de Dios a través de su palabra? Porque, hermanos, está bien claro y está escrito allá en el libro de Pedro sobre quiénes son o debieran ser los sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 dice en el versículo 9: mas vosotros, hablándole a los cristianos, a los fieles en el tiempo del fin, mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, o sea, un verdadero sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Esto no puede estar más claro, hermanos. Más claro no puede estar. Por eso es que concluyo diciendo que la masa y el pueblo, que es el título del tema de hoy, así como el pueblo de Dios antiguamente tuvo que cargar con su masa en sus sábanos sobre sus hombros, así el Israel moderno, el pueblo que ha de triunfar, el pueblo que ha de ir al éxito, debe hacer lo mismo. Por eso el libro de Efesios capítulo 6, versículos 16 y 17 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quien no cargue con esta espada, con esta masa, con esta fuente de alimentación espiritual, va a fracasar. Si el pueblo de Dios antiguo se identificó por la masa que cargaba sobre los hombros, ¿cómo se va a identificar el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Y con esto cierro el estudio. Conflicto de los siglos, página 653. Quiero decir de que todos los libros que usamos aquí en nuestros programas son los libros antiguos, los libros rojos, se conocen como los libros rojos o los libros antiguos, porque la mayoría de los libros nuevos, aparte de que muchas cosas están cambiadas, han cambiado la compaginación, etcétera, etcétera. Así que no se deje engañar de que le digan, no, es que ellos dan unas páginas que no existen en nuestros libros. Eso es mentira. Sí existen, pero nosotros en nuestro programa, hasta nuevo aviso, estamos usando las versiones del Espíritu Profecía, versión antigua. Muy bien. Conflicto de los siglos, el capítulo 38, nuestra única salvaguardia. En la página 653 dice: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Así que, ¿cómo se va a identificar el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Sosteniéndose por pura palabra de Dios, la Biblia. Pero no me salga con San Juan 3:16 o que Jesús lloró o que Dios es amor. Esos versículos son relevantes, importantes, pero no son toda la Biblia.
El pueblo que se va a sostener por toda la Biblia, estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis, toda la Biblia. Mis hermanos, esto está clarísimo. Que el Señor nos ayude, que el Señor me los bendiga. Y por favor, analicen estas cosas, estudien, hermanos, estudiemos, oren por mí mientras yo oro por ustedes y llevemos esta verdad, este mensaje al triunfo. Dios nos ha llamado para hacer esa obra, pero solo lo logrará el pueblo que cargue con su propia masa, símbolo de la palabra de Dios en el pueblo en el tiempo del fin. Que el Señor me los bendiga. Ha sido un placer. Espero que usted haya sido bendecido. Y nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos. No sin antes invitándoles a que nos acompañen todos los días en la mañana en este mismo número de conferencia y en esta misma página de internet para oración. Todos los días, todos los viernes, meditación, todos los sábados, profecía y el último domingo de cada mes, tema de salud. Que el Señor me los prospere y recuerde nuestra página www.laverdadprofetica.com. Oramos. Querido Dios, te bendecimos, te exaltamos, te alabamos por habernos enseñado, Señor, que la masa con que el pueblo cargó al salir de Egipto representa tu santa palabra. Representa el alimento con el cual debemos alimentarnos, pero asegurarnos de que no esté leudada. Solo tú puedes ayudarnos. Solo tú puedes darnos como pueblo el pan sin adulteración, el mensaje puro, nutritivo, la verdad presente sin tanta herejía que existe y con la cual se ha tratado de pervertir. Bendice a los oyentes, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Bendíceme, Señor, y bendice este programa, bendice este ministerio, bendice a todos aquellos que han decidido cargar con su masa, representarte y obedecerte. Te bendigo y te agradezco. Derrama bendiciones sobre tu pueblo, salud, economía, Señor, vida espiritual, ayuda en su hogar, en su matrimonio, ayuda con sus hijos. Pido por cualquiera que esté en la cárcel, por cualquiera que esté solo, decepcionado, triste, por cualquiera que ha caído, Señor, por cualquiera que esté esclavizado en Egipto. Oh divino Dios, libéranos, libéranos porque tú tienes el poder. Y hoy te decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. En Cristo Jesús. Amén. Amén.